Bueno, saludos de nuevo, oyentas, que no habíamos saludado después de hablar con Francisco. Felicitar a los mexicanos, porque... Y darle el pésame a los alemanes. A los alemanes. Que eso sí es una tragedia en Alemania. Darle el pésame a los alemanes. Pero tú sabes que surgió una noticia falsa diciendo que el brinco, el salto de la gente de México creo, al mismo tiempo provocó un temblor artificial. Yo me imagino que hasta Era mentira. Pero mira, aunque sea mentira, es verdad. No, pero claro. Porque es que tú no te puedes imaginar lo que eso significó en México. Vicente. Eso trajo tsunami, temblor de tierra, grado 8, 9 y 10. Dicen, Vicente, dicen. Salieron unos memes diciendo que la última vez, o sea que el gol de México para ganarle a Alemania, la euforia que provocó solo fue provocada cuando el señor Barriga llevó al Chavo a Acapulco. Me supongo que sí. Me parece muy buena la comparación. Muy buena comparación. Pero felicidades a los mexicanos. Hoy nosotros con el doctor Vicente Vargas vamos a tratar un punto que está fundamentado en una muy buena voluntad, pero que yo como profesional de la conducta digo, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, porque no funcionaría, en el caso de que funcionase, no funcionaría de manera exclusiva la propuesta que tiene este diputado para los violadores sexuales, que son también llamados los depredadores sexuales. Tenemos al diputado Jean Luis Rodríguez, diputado PRMista por la provincia de El Ceibo. Vamos a conversar con él y luego hablaremos con el doctor Vicente Vargas. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, un placer. Soy conversar contigo y con la audiencia y con quienes te acompañan en este momento. Hay una propuesta suya, diputado, sobre un proyecto de ley para castrar violadores sexuales. Sí, básicamente es el término, ¿verdad? Castración química, que no es más que un tratamiento hormonal que ha sido aprobado en varios países del mundo, entre ellos algunos países de Europa, Latinoamérica y en 10 estados de los Estados Unidos. ¿Qué se busca con esto? Mira, nosotros hemos presentado este proyecto convencido de que la sociedad dominicana necesita buscar métodos alternos a los que tenemos en la actualidad, que contrario a que han ido disminuyendo los casos de violaciones sexuales en el país, lo que hemos tenido es un incremento exorbitante, a un punto de que se estima, según estadísticas que nosotros hemos podido recopilar, que alrededor de 6 niños son abusados diariamente en la República Dominicana. Y cuando uno ve en la prensa nacional, en las redes sociales, que es prácticamente diario que uno se encuentra con alguna información de mal gusto que tiene que ver con una agresión sexual, sobre todo a niños y niñas en el país, ya sea por padres, padrastros, pederastas o cualquier persona, ¿verdad?, que incurra en un acto de esta magnitud, uno quisiera encontrar algún tipo de alternativa. Por eso, en nuestra investigación, determinamos que este método que ha sido aplicado en algunos países dio resultados positivos en muchos de estos, y hemos querido que sea incorporado en el debate nacional y sobre todo que sea posible su aprobación en la modificación o en la aprobación, perdón, del nuevo Código Procesal Penal que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Pero sería esa una única acción. Yo tengo conmigo al doctor Vicente Vargas, médico psiquiatra, y ambos, tanto el doctor Vargas como yo, somos de la posición de que esto no resuelve el problema, porque hay un tema conductual.
Correcto, mira, nosotros... Entonces, es para saber si esta propuesta suya incorpora algunas otras acciones, porque el tema de la castración no resuelve el problema. Mira, por ejemplo, la propuesta, además del tratamiento hormonal que estamos planteando, nosotros hemos incluido una serie de aspectos. Por ejemplo, el que tiene que ver con la incorporación a la ley de la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y que elimine cualquier tipo de beneficio penitenciario, o sea, como una parte de una sanción más gravosa a este tipo de acciones. Tenemos también lo que es lo relativo a la creación de un registro nacional monitoreado de violadores, que es un elemento que no es en la actualidad tomado en consideración en la República Dominicana, claro, pero que en muchos países ha dado resultados, porque si usted como Estado conoce realmente quiénes son esos agresores, usted puede articular una serie de políticas en torno a eso que le permitan a usted disminuir los casos de reincidencia, que son prácticamente comunes en este tipo de personas que tienen este tipo de condición. Nosotros no es una condición, es una conducta, diputado. Bueno, o conducta, okay, este tipo de conducta orientada, ¿verdad?, al tema de de abusar sexualmente o ser tendentes a cometer este tipo de delitos. Usted pudiera muy bien, como en la mayoría de países desarrollados, tener la posibilidad de orientar sobre todo a los ciudadanos de nuestro país, si un agresor vive en su misma calle, si vive en su mismo edificio, si desea trabajar en una institución donde hay niños y niñas que pueden ser víctimas de una persona que tenga este tipo de conducta. Entonces, eso es parte también de lo que hemos incorporado en el proyecto que hemos presentado, al igual que otra serie de sanciones que tienen que ver con el tema de las penas, de las multas y ese tipo de cosas que irán en consonancia también con lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal. Doctor Vargas, ¿cuál es la posibilidad de que la castración química sea una solución ante los depredadores sexuales? Bueno, primero que nada, saludar al legislador, ¿verdad? Y felicitarlo por su preocupación y su interés en que se enfrente. Este es un problema para la sociedad que debe ser enfrentado desde muchos ángulos, y uno de ellos es la legislación, pero no el único. Y vemos en él una intención de buscar lo que podrían ser posibles soluciones. De acuerdo a lo que él ha planteado muchos aspectos, desde la castración química hasta el control a través de que se sepa dónde está ubicado el violador, etcétera. Pienso que el tema hay que abordarlo de muchas perspectivas. Ahora, cuando estas cosas ocurren, lo primero que uno quisiera pensar es en la castración, porque es como si uno quisiera, que esta persona lo castraran porque está abusando de algo que la naturaleza le dio para usarlo para bien y no para dañar. Es como cuando vemos un crimen que todo el mundo lo que quisiera es que mataran al criminal, pero si no hay pena de muerte no se puede matar. Uno tiene que controlar una reacción muy humana que uno quisiera hacer así. Hasta ahora él dice que hay varios estados donde eso ha funcionado y varios países. Parece que él ha hecho una investigación a la que yo quisiera tener acceso. Porque, ¿es posible tener acceso, sí, diputado? Sí, claro que sí. Yo le pudiera hacer llegar al programa el caso de esos países, ¿verdad? Y estados donde fue aprobada ya en años, vienen siendo aprobadas de hace muchos años, pero más reciente a partir del 2010, en países como Rusia, Estonia, Corea del Sur, y en países donde es voluntaria, que se me olvidó esa parte también, que la hemos integrado, donde usted, por ejemplo, teniendo, digamos, una conducta de este tipo y desea recibir el tratamiento para no incurrir en este tipo de delitos, entonces voluntariamente usted se puede acercar a las autoridades del lugar, que le hemos establecido aquí en el caso del proyecto, ¿verdad?, que son las autoridades de salud del país y las autoridades también del Ministerio Público, para que pudieran entonces de manera voluntaria acceder al tratamiento. También, que es como está aprobado en países como
Francia, España, Reino Unido, Argentina e Indonesia, que es de manera voluntaria que se aplica en estos países. Bien, yo pienso que debemos aprovechar esa investigación que usted ha hecho y queremos tenerla, porque la opinión que ya Zoila le dijo, la opinión que nosotros tenemos es de que la castración química no ha resuelto el caso, pero yo digo, siempre hay que estar abierto a lo que se llama la evidencia. La medicina moderna se basa en la evidencia. Y a veces uno tiene una posición, pero si hay una casuística que nos diga que hay una evidencia que sí la ha detenido, pues nosotros queremos estar abiertos a lo que las investigaciones arrojen. Pero en nuestra experiencia, y nosotros hemos visto como psiquiatras casos de personas que recibieron algún tipo de castración y continuaron con su conducta. Exacto. Porque es una conducta, muchas veces es un impulso, es una tendencia, y recuerdo que en una ocasión un paciente que se le hizo castración, él luego, viendo que no tenía la capacidad de respuesta sexual, utilizó un palo y violó a una persona con un palo, y la persona incluso murió, porque es una tendencia, es algo que hay en la persona de buscar en canalizar un impulso que está ahí, que es una irracional, es algo compulsivo, y nosotros queremos ver qué tanto hay esa evidencia nos diga que sí, que es favorable, ¿no? Pero inclusive estoy partiendo, reconociendo su buena voluntad, diputado, reconociendo su buena voluntad, pero es partiendo de que la violación sea exclusivamente violación fálica, cuando hay otros métodos de violación. Hay otro tipo de abuso sexual. Esos están contemplados en el nuevo Código Penal, que habrá de ser aprobado, reitero. Y hay una parte que no está contemplada, que es esta. Por eso lo hemos orientado específicamente en esa dirección, porque ya las otras sí han sido contempladas en el Código Penal. Y por ejemplo, dentro de lo que estaban abordando en este momento, yo debo decirles que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad?, que fue una parte que nosotros no abordamos, ¿verdad?, dentro del mismo tema del registro que estamos hablando. Precisamente hay un acápite junto con el propio tratamiento hormonal que tiene que ver con el tratamiento psicológico a través de terapias y ese tipo de cosas que van orientados precisamente al enfoque que ustedes le están dando. Y si ciertamente no pudiéramos tener quizás evidencia de que esto ha terminado totalmente con este tipo de problemas en todas las partes del mundo donde ha sido aprobada, no necesariamente debemos de dejar de entender que, aunque no resuelva el problema totalmente, pudiera resolver parte del problema. Y todo lo que contribuya, pienso yo, a ir disminuyendo desde la perspectiva legal o desde la perspectiva social del apoyo que pudiera dar el gobierno a través de instituciones que deberían de prestar mayor atención a este tema. Empecemos por el principio, diputado. Usted lo está poniendo sobre la mesa. Ya esa es una acción. Usted lo está poniendo sobre la mesa, y hay que reconocer el valor de esa iniciativa. Porque la verdad es que el tema de la depredación sexual es un tema sumamente preocupante para la sociedad dominicana. Entonces, para una parte de la sociedad dominicana es un tema muy preocupante, y usted lo está poniendo sobre el tapete, y eso tiene una gran validez. Ahora, yo lo que digo es que no vendría mal que se incluyera la obligatoriedad de la terapia. Por ejemplo, ¿qué ocurre con Hogares CREA? Hay un individuo que es apresado con una cantidad de consumo, y la penalización es diferente, pero este individuo tiene la opción de o ir preso o someterse a un tratamiento de rehabilitación en Hogares CREA. Pero no es que yo decido voluntariamente
ir a un tratamiento de rehabilitación en CREA. Es que si yo no voy al tratamiento de rehabilitación en CREA, entonces yo me voy para la cárcel. Claro. ¿Entiende? Entonces, me parece, y esto con la mejor buena intención, que sería bueno que ustedes revisaran, que usted revisara ese proyecto y que incluyera la obligatoriedad del proceso terapéutico en un individuo que es un depredador sexual, porque la parte química no lo va a resolver, definitivamente que no. Entonces, siento como que el tema de salud mental es dado muy de lado en nuestro país en muchos aspectos, y este es un aspecto que no supone la excepción. Claro, le agradezco sinceramente la sugerencia. Dentro de los artículos del proyecto coincide en parte de las penas y de reducción de penas y una serie de aspectos que están dentro del propio proyecto. Sí lo hemos establecido, ese tipo de ayuda psicológica, etcétera. Lo que pasa es que esa aparentemente no genera no genera el boom mediático que ha generado el que usted tiene una propuesta de castración química a violadores, y si no se conoce, porque hay personas que no lo leen y creen y visualizan hasta el tema desde la perspectiva de la amputación. Claro. Sin ni siquiera leerlo, pero eso es parte de... No, yo pienso que sería muy interesante tenerlo a usted por aquí y que pudiéramos hablar de ese tema. Yo le invito, junto con el doctor Vargas, a que usted venga con nosotros y que nos proponga in extenso, dentro de lo que cabe en nuestro horario de programa, que nos proponga in extenso lo que contiene esta propuesta de ley suya. Le agradezco muchísimo el gesto y coordinaré con Lea. Que insisto, es loable que usted esté prestando atención a un tema que es de gran preocupación para un sector de la sociedad dominicana. No, y que sea un tema que se empodere de la población, y que propuestas como las que ustedes nos hacen, que buscan mejorar el proyecto, nosotros al momento de que vaya a comisión, porque luego el proyecto estará en comisión en discusión, se pueden incorporar todos los aspectos que surjan del debate y de la propuesta de ciudadanos que tengan inquietudes como cada uno de ustedes. Se nos queda abierta la invitación. ¿Algo más? Sí, tal como tú dices, es loable, y yo integraría en ese proyecto la opinión de las sociedades de psiquiatría, la sociedad de psicología y la sociedad de sexólogos, que tienen que ver con este aspecto y pueden aportar y enriquecer mucho esa iniciativa que de hecho merece el reconocimiento. Bueno, vamos a darle las gracias y dejarle abierta a usted la invitación para que hablemos más ampliamente sobre este interesantísimo proyecto de ley propuesto por el diputado PRMista Jean Luis Rodríguez, con quien hemos estado conversando en este momento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Doc, a mí me parece muy interesante. Muy interesante, y tal como tú dices, es loable la iniciativa de... Pero es bueno que entendamos, y qué bueno esa sugerencia que tú haces de la sociedad de sexología, porque estamos partiendo... Y la de psicología y psiquiatría. El Colegio Dominicano de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicología, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la Sociedad Dominicana de Sexólogos, para que pudiéramos hablar in extenso sobre este tema, porque lo que estamos pensando es que las mujeres provocamos que nos violen. Sí, o sea, si tú te pones una ropa, si tú andas por tal sitio, si tú tengas un bar y tú estabas bebiendo, entonces, ¿qué tú esperabas? Que te violaran. Y ocurre que los estudios demuestran que la ropa que tú tienes puesta y que tu conducta y tu comportamiento nada tienen que ver con que tú seas víctima de una agresión sexual. Así es. Y de ninguna manera se puede justificar ese tipo de comportamiento tratando de ver a la víctima como si la víctima fuese la culpable, porque es lo peor que se pudiera hacer, pues entonces estamos justificando el comportamiento de un agresor y prácticamente dándole razones al agresor
para que él pueda seguir haciendo. Entonces, ¿qué tendrán las mujeres que hacer? ¿Salir con una armadura para no provocarlo a los agresores? Hay ancianas que han sido violadas. Ancianas y niñas. Hay bebés. Y monjas hay bebés también. Y hay monjas que han sido monjas violadas. Con hábito que han sido violadas, sí. Y un joven por su orientación sexual. Claro. Hola. Hello. Soy la. Hey. Qué bueno que tú estás tratando ese tema. Mira, yo estuve en estos días, yo estaba visitando un local comercial y arriba de ese local comercial hay un gimnasio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Habían unos empleados trabajando ahí en esa área y llegó una madre con una niña, o sea, yo digo con una niña, una jovencita, agarrada de las manos. Yo me quedé mirándola porque la niña tenía un pantaloncito cortito que se le veían los cachetitos. ¿Qué pasa? La madre muy contenta con su niña agarrada. Cuando yo veo que la niña sube la escalera del gimnasio y todos los hombres, mira, a mí me dio una rabia. Sí. Se quedaron mirando a esa niña y la madre no fue capaz de darse cuenta. Yo quería vocear, yo quería gritar, porque era un abuso, pero no era de ellos. Yo entendí que era un abuso de la madre que permitía, o que, bueno, yo no entiendo de verdad. Gracias. Buenas. Hello. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo quería preguntarle al profesional que está ahí, ¿qué tan culpables somos los padres y cómo consta en la justicia de que somos culpables de lo que está pasando en la sociedad hoy en día? Bueno, en la justicia social, más que en la justicia legal. Y yo no pienso que hablar de culpabilidad, pero sí me gusta hablar de responsabilidad. Los padres tenemos mucha responsabilidad con los hijos, cómo educamos a nuestros hijos. Y la sociedad está compuesta por muchos hijos que salieron de muchas familias. Entonces, si nosotros los papás estuviésemos haciendo un trabajo más responsable, pues con eso la sociedad pudiera mejorar muchísimo, solamente con una conciencia y una mayor responsabilidad de todos los padres, entre los cuales me incluyo a mí mismo. Ahora, no es menos cierto, Vicente, que quienes integramos el conglomerado social desde nuestras distintas esferas, también tenemos que asumir un rol responsable. Nosotros tenemos que asumir un rol de responsabilidad. O sea, un medio de comunicación tiene que asumir responsabilidad en el ejercicio del trabajo. A mí no, yo tengo mi creencia muy particular. O sea, yo tengo unas hijas que escuchaban cualquier tipo de música, que tengo unas hijas que tenían acceso a lo que el ambiente les brindaba. De mi casa salieron con herramientas lo suficientemente sólidas en principios como para discriminar. Esto lo hago y esto no lo hago. Esto contraviene mis principios. Pero ciertamente que hay espacios sociales que tienen que asumir responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en el devenir social de la gente más joven. De hecho, no, como dice el chavo, no porque tú estés presente, tú lo has hecho siempre. Y no ha habido ninguna acción aquí de esas reprochables que tú no has tomado siempre tu posición responsable y firme de protestar y de condenar lo que está mal hecho. Eso que tú haces es lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos, porque se cae en una especie de complicidad de que eso yo lo vi, pero ese no es mi problema. Yo no me voy a meter con eso. Y los padres lo hacemos mucho. Vemos conducta de nuestros hijos y no asumimos frente a ellos, el decirle, eso está mal, no lo hagas. Entonces no hay un sistema de consecuencia en la misma casa, no hay un sistema de consecuencia en las instituciones, no hay un sistema de consecuencia en la sociedad. ¿Qué pasa? Esos muchachos lo que van es pensando que lo que se hace
no va a ser penalizado y que al contrario, yo haciendo eso voy a lograr tal vez lo que yo entiendo que voy a lograr a través de eso. Entonces, cuando eso se multiplica en toda la sociedad, vamos a encontrar esa sociedad de la que todos nos estamos lamentando, Nos estamos quejando. pero de la que todos somos responsables. Hay responsabilidad compartida en el deterioro social. Así es. Sin ninguna duda. Sí. Y no es exclusivo de la familia. Todos los que actuamos de una u otra forma en el devenir social, todos tenemos responsabilidad. Muchos no quieren admitirlas, otros quieren asumir una actitud y una posición desafiante y pretenden asumir que toda la responsabilidad está en el seno de la familia. Ciertamente, la familia tiene una gran cuota, pero no es la única cuota. Gracias, Doc. Nos juntamos con usted el lunes próximo, Dios mediante. Así espero, para que podamos hablar de amor táctica y estrategia. Sí. Con el a favor de Dios. Así es. Gracias, doña Consuelo y el ingeniero están con... Doña Consuelo trajo bizcocho. ¿Lo trillizó? ¿Y fue un solo bizcocho para los 3 muchachitos? La cosa está difícil. Doña Consuelo, fue un solo Pero bizcocho aunque sea 3 esponjosos con 3 velitas. Doña Consuelo, un solo bizcocho para los 3 muchachitos. Mira, y lo bien que lo comparto. Ay, como diría Francisco, que rullía. Ay, no.